No dormiste con mucha plata bajo el colchón, no es divertido. A mí no me pareció divertido. Ah, vos sí dormiste con mucha plata abajo. Sí. El dinero, que es un papel, te permite o te impide hacer cosas. Yo sigo usando el mismo método, que es el método más absurdo de todos. ¿Alguna vez pasa que no funciona, digamos? A mí siempre me funcionó. Si vos estás focalizado en lo que no tenés, carencia. Yo creo que el universo no te otorga desafíos que vos no puedas. Y la magia sucede cuando vos estás ahí buscándola y esperándola. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la banda? Estamos acá en una historia de vuelta de esas que tienen que ver con ¿qué? ¿Qué pregunta todo el mundo en los comentarios? El dinero, la parte económica. No puedo porque no tengo plata. La plata esto, la plata lo otro. Cuando tenga plata voy a poder. Bueno, estamos de vuelta en Achiras Arriba. Vinimos a ver de vuelta a Andy. Él ya tiene una historia acá en el canal. La pueden ver, la pueden buscar. Y se prestó para este nuevo contenido que tiene que ver con la energía del dinero. Porque para mí, como les dije, todo es energía, el dinero es energía y lo podemos atraer o repeler. Así que si te gusta este contenido, dale like, suscríbete, compartí el video y comentá siempre con respeto. Si querés dar un paso más, abajo tenés el alias de Mercado Pago y el link de PayPal. Y también te dejo el teléfono de Romy, que ella hace manejo de redes sociales, así que si querés gente que te esté diseñando cosas muy lindas y pro, te comunicas con ella. Así que vamos a ver qué tiene para contarnos Andy con respecto a la economía, con respecto a cómo y de qué forma él ve el dinero y se relaciona con el dinero. A ver si te sirve, destrabás el coco y lográs hacer lo que querés hacer, que eso es lo más importante. Y acá te vamos a dar una mano. Andy, ¿cómo va eso? Tomando fresquito. Acá no hace para nada calor, hermano. ¿Qué hace, loco? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, de vuelta. Acá, en este lugar alucinante. Mirá lo que es esto. Bienvenidos. Bien ahí. Hermano, esta va a ser cortita y al pie, al hueso, como sabemos decir. El dinero, pero como energía. Así que es un poco tratar de plantear en una charla dinámica tu forma de ver el dinero, relacionarte con el dinero desde la parte energética. Porque por lo general, el problema que nos encontramos con mucha gente que nos ve es que cuando tenga plata, pero viven una vida seguramente con la cual no están conformes, por no decir otra cosa, y eso se extiende en el tiempo. Así que quizás demostrar un poco con la gente que está dispuesta a hablar del dinero, que lo considera energía, de qué manera uno puede relacionarse y manifestarlo en todo caso. O si estás con cierta onda y con ciertas cosas, también lo repelés, ¿no? Porque pueden llegar a suceder ambas cuestiones. Creo que sí, ahí es una energía ahí muy particular. Vos tenés dijiste una que es fabulosa. Preocuparse por dinero es absurdo, me dijiste de la vez pasada cuando yo vine. Y porque es algo como muy común, decías, que lo tiene todo el mundo, eso es lo que decías. Pero bueno, yo qué sé, vamos a charlar un poco si te parece y a que nos cuentes tu manera de ver la historia. ¿Te parece que vamos a dar una vuelta por ahí por el camino? Caminemos un rato y charlamos. Dale. Me encantó. Vamos. Bueno, el dinero. El dinero es un medio de pago, para que se entienda el concepto. Es un papel pintado. Bien. Es un medio para conseguir fines, ¿sí? En sí no tiene ningún valor, es un papel, ¿digo? O sea, es un medio para conseguir algo. El dinero tiene una energía muy particular ahí. Hechiceros muy poderosos de altas logias intervinieron en el hechizo del dinero para que la gente corra atrás de algo que es un engaño, ¿no? Que es un papel. Te permite o te impide hacer cosas. Un poco tu historia, ¿no? O sea, como para de repente darle un poco de contexto. ¿Cómo fue el pasado y cómo es, digamos, el presente de tu realidad económica, ¿no? Porque me imagino que debe haber habido una evolución, por lo menos. No, yo sigo usando el mismo método, que es el método más absurdo de todos, que es tirarse a la pileta y animarse, saber que hay red y que hay sustento y que lo que te pasa va a estar bien. ¿Alguna vez pasa que no funciona, digamos? A mí siempre me funcionó. Bien. Pero bueno, realmente me muero
muevo por las cosas. Me tiro a la pileta sin saber si hay agua, me arriesgo un montón. Tomar altos riesgos Sí, bueno, te da las recompensas también. tiene sus recompensas. A su vez, lo que nuestro nivel potencial, esto que hablábamos, decir, a ver, ¿cómo creamos nuestra realidad? Bueno, cuando vos tenés el culo en la mano, hay cosas que nosotros no entendemos, que generamos, que cuando estamos en ese estado nos empujamos a ser los maestros creadores. Ahí no te queda otra. O sea, como que la vida te empuja. Y sí, te ofrecen algo y vos decís, yo siempre me subí, yo estoy acá en este lugar, que estamos por acá, la cámara ni siquiera lo puede captar. No, la cámara no le hace justicia. Lo arranqué debiendo todo, solo soñando con él. Y bueno, y después puse en riesgo todo para llegar y comprarlo y hacer todo lo que sucedió. Claro. Que está en el otro video de YouTube. Está en el otro video, ahí lo vamos a dejar para que la gente... descripción. Mira lo que es esto. Acá agüita, ahora que vamos a cruzar. Yo tengo las crocas, así que me mojo. Creo que nuestro potencial creador se ve liberado cuando estamos en más riesgo, necesitamos más cosas. Creo que es más amigarnos con lo impredecible, lo desagradable, más con lo inesperado y amigarnos más con eso, que es que nos pasan cosas. Y bueno, y nos van pasando cosas, es como el desafío para tener nuestra creación, ¿no? Claro. Nos van a pasar un montón de cosas, que es lo que necesitamos modificar nosotros para recibir eso que decíamos, que no lo estamos manifestando ahora. Bien. No lo estamos manifestando ahora por algo. Che, y en tu experiencia, ¿vos crees que cualquiera, digamos, cualquier persona puede manifestar la energía del dinero? Yo creo que es fundamental entender que para cada uno puede ser totalmente diferente cada cosa. Y no todo es para todos. Tal vez no todos estamos para ocupar todos los roles y todas las cosas. Sí creo que hay personas, muchas, que están listas para ser más. Nosotros les llamamos maestros creadores. Hay que ser capaz de sostener un sueño energéticamente, Ahí va. proyectarlo y sostenerlo. Una práctica energética implica casi una decisión de vida. Sí. Che, Y una gran responsabilidad también. ¿y qué crees que atrae o repele el flujo energético del dinero? Primero vamos a ponerlo en contexto, creo yo, ¿no? ¿Cuánta energía nuestra ponemos en eso sin haber antes agradecido todo lo otro que ya tenemos? Si vos estás focalizado en lo que no tenés, carencia. Fácil. Sí. Si vos estás focalizado en lo que sí tenés, abundancia. Tenemos aire para respirar, espectacular. Agua, oxígeno, salud, sol hermoso, pajaritos, cantos, naturaleza, armonía por donde quieras. Y vos estás pensando en un papel pintado. Es una decisión. Si tu traba en la vida es un papel dibujado con un viejo. ¿Entendés? Está bien, el que está loco soy yo. Y lo entiendo, ¿no? Pero bueno, dentro de lo... preguntárselo. No, ok. Es decir, podrán suponer o pensar lo que quieran, pero hay mucha gente que está mirándote deseando tener una parte muy ínfima de lo que vos lograste. Entonces, bueno, que piensen, como decís vos, lo que quiera. El video es para esta gente que está atenta y que quiere ver a la energía. Podemos hablar de un teléfono celular que yo en este momento estoy utilizando para leer algunas preguntas que te hago a vos. Podemos hablar de una planta o de un ser humano o del papel con el viejo, que al final de cuentas, por lo menos yo creo que todo es energía. Es energía, pero bueno, a ver, también entender que si vos decís, cada uno crea su realidad de tal forma que si vos decís que no podés hacer algo porque no tenés dinero, estás manifestando que no vas a poder hacer nada porque eso es un limitante. Claro, y tenés sí. todas estas cosas que acabo de mencionar, ¿sí? Siempre hay algo positivo para ver en la vida. Podés ir, no sé, a mí me Arrancar por ahí. pasó de ir. Si yo quería algo, voy. No sé cómo, no sé en qué, A buscarlo. no sé cuánto, no sé cómo, voy y pregunto. Le pregunto al que me cruza por la calle y me mira fijo, le pregunto si no conoce a alguien, si no tiene algo físico, interactuar físicamente con las personas. Porque si no podemos interactuar con nuestro entorno más local, bueno, preguntémonos por nuestras habilidades y no por nuestros recursos. Los Claro. recursos son unas consecuencias de crear valor. El valor se crea a partir de una idea que tiene algún movimiento energético que crea algo que no estaba. Infinitas cosas pueden ser. Hacer una artesanía, algo, es materia prima que tiene una forma y se transforma en un objeto que tiene un valor. Bueno, para ponerlo en palabras... Creándolo. Ponerlo con palabras fáciles, es decir, movete. Si querés algo, levantá el culo del sofá, dejá de mirar video y vamos a lograr o a buscar de alguna manera lo que queremos. Accionemos. Si vos estás de lunes a viernes 6 horas produciendo lo que sea, produciendo activamente,
Sí. Como si fuera tu trabajo. Y 10 horas semanales más vendiendo el producto activamente, preguntándole a uno, a otro, averiguando quién tiene una casa, quién no, preguntándole a la inteligencia artificial, al primo, al tío, a todos los recursos son válidos en la generación. Y animarse y jugársela y ver nuestro potencial creativo. Cuanto más nos enroscamos, no sé, a mí me pasa, yo cuanto más me enrosco en una idea y más le doy vuelta y la visualizo, empiezo a ver lo que sí y lo que no, y empiezo a actuar, y en la acción me voy dando cuenta de que tal vez toda mi acción fue errónea y hay que descartar, ir a foja cero y volver a arrancar. Bien. Con un montón de conocimiento nuevo. Muchas veces, mucho. No es fracaso, es aprendizaje. Sí, a ver, esto que hablamos. Amigarnos con las que nos van a pasar cosas feas. Amigarnos. Vamos a tener problemas, vamos a tener desventajas. Sí, ¿entendés? Es que es todo mágico, hago así, pumba, y se materializa. Claro. No, cada uno tiene que pasar por un proceso como es energético, de liberación. A mí cuando me pasó esto, no entraba en mi cabeza esa posibilidad. Y tuve que hacer un trabajo interno para naturalizar y decir, no, mirá, es así, va a ser así, necesito que sea así. Estoy acá manifestándolo. Che, y vos, ¿qué hábitos o pensamientos crees que potencian la energía, digamos, del dinero en tu vida? Mover el orto. ¡Vamos todavía! Ya van 12. Ayer Ezequiel dijo lo mismo. No sé si va a salir antes, pero dijo lo mismo, ¿eh? Así que aprendan un poco. Una visión cósmica, chamánica también. Vamos todavía. Entonces, bueno, tener ideas, animarse, crear, que te vaya mal, aprender, que te vaya bien y moverte. Lo que vos hagas por 10 años te va a ir bárbaro. Bárbaro te va a ir. Y la confianza, porque vos, bueno, estás hablando mucho de que te mandás, pero volviendo un poco para atrás, dejando a este tipo que ya más o menos la agarró. En el momento de transición, cuando tuviste que hacer ese laburo, la confianza y el miedo, ¿cómo influyeron, digamos, en la creación de la energía que después se materializó en la plata para comprar acá, ¿no? A ver, la plata ni siquiera tiene un valor físico real. Estamos en un momento súper ilusorio, digamos. Si te dan los papeles por un montón de cosas, no sé, que no te agarren con los papeles. O sea, nadie que maneja capital o tiene dinero, pero un porcentaje lógico del capital que maneja. Nadie lo tiene en la casa. Tener dinero no es una petición lógica, porque es un medio. Es que vos querés conseguir algo. Bien. Entonces necesitas un medio para lograr tu fin. Perfecto. No es una finalidad en sí misma. O sea, buscás dinero para otra cosa, para conseguir algo. Entonces vos decís, no, necesito dinero porque tengo que comer. Y buscá otra opción para comer y te va a hacer golpearle la puerta al vecino. Lo que yo digo, mover. Decirle, mirá, tengo las artesanías que dice que no se las vendo a nadie. Te dejo 3, dame un plato de comida. Y lo resolviste en 5 minutos, moviéndote. Yo creo que el universo no te otorga desafíos que vos no puedas, pero en todas te invita a que coordines con otro, a que hables, a que muevas los recursos. Siempre existe una forma creativa de materializar eso que vos deseás, moviendo los recursos a los que tenés acceso. Pero los tenés que mezclar de forma creativa para que los sucesos se ordenen y eso pueda materializarse, sería. Perfecto. Pero el dinero no tiene nada que ver con hacer cosas con esto. Yo lo vi, a mí me dura 5 minutos el dinero. Siempre me pasa lo mismo. Miren dónde estamos. Allá abajo está la casa. Impresionante lugar. Che, y vos en algún punto, para preguntar quizás, ¿tenés prácticas o rituales que, digamos, puedas llegar a compartir como para que sea un puntapié inicial en esto de lo que sería mover la energía? Filosofía oriental, quieren creer en algo, cómprense el gatito chino en el supermercado de 2 pesos y laburen como hacen los chinos, de lunes a sábado, de 9 a 9. Esa es la receta del éxito, dicen ellos, la perseverancia. La perseverancia. No que si lo importa movemos a la energía, sería estar enfocado, sería estar conectado, sería no, quiero accionar. iniciar mi propio trabajo. Ok, trabajá para vos, pero trabajá. ¿Cuánto vas a laburar? ¿6 horas todos los días? ¿De lunes a viernes? No, que no sé, que tengo que llevar, que tengo que traer, que tengo que ver. No, sentate y trabajá, hacé la imagen, la marca, esto, saca foto, producí, hacé lo que vos quieras. Pero dedicate a ello y dale tiempo y esfuerzo y va a suceder. Y la magia sucede cuando vos estás ahí buscándola y esperándola. La magia en la que yo creo no es un rayo mágico que hace que llueva dinero. Y eso es como infantil, creo yo, ¿no? La magia en la que yo creo es esta, la que sustenta esto, que es pequeña y misteriosa, pero muy poderosa.
y sustenta toda la vida y su coordinación y miles de millones de seres, insectos, cosas. ¿De qué abundancia me hablan? Quieren los papeles. Yo, para mí, no entra en mi cabeza, ¿entendés? Es algo común que se imprime, es como un juego, ¿entendés? Como que, sí, en parte del juego nos permite hacer cosas. Pero Es el medio, como decís vos. pero también podemos buscar las cosas y que eso no sea una limitante. Ofrecer nuestro tiempo, nuestro trabajo para crear algún valor, para conseguir eso que nosotros queremos. Y bueno, sí, el tema es que lleva esfuerzo, tiempo, trabajo, dedicación. Ese es el ritual mágico. Concentrarte, poner tu atención, poner tu lógica, tu dedicación. Saber también mucho pedir ayuda. Yo pido un montón de ayuda. Me Esa está apoyan buena, un montón de personas. Lo que no sé, lo pregunto. Me dijeron una vez, mirá, yo no sé, pero tengo el teléfono del que sabe y eso es lo que vale. Me abrió un mundo de posibilidades diciendo, claro, yo no me tengo que encargar de todo. Qué tonto pensamiento. Hay gente que tiene miles de horas roladas en sus diferentes áreas, que lo que para vos te llevaba 5 años descubrir, a ellos le llevó 5 minutos. Claro. Entonces no es equiparable, ¿entendés? Digo, che, qué caro este hombre, me cobró tanta plata 5 minutos. Bueno, pero fue esos 5 minutos, te dieron 5 años de experiencia. O sea, son miles de horas tuyas. Claro, sí, obviamente. Sí. Bueno, entonces ahí está cómo la experiencia y el saber generan valor y a través de la generación de valor uno obtiene el dinero o tiene una visión de algo y la sustenta. Y claro, la gente por lo general que cae al contenido, digamos, que estoy haciendo en el canal, es un poco interesada quizás en dejar la vorágine de los lugares más enquilombados y poder llegar a un lugar similar, algo así, más tranquilo, un pueblo. Entonces, bueno, encarado desde ahí, ¿no? Desde el punto de vista de un poquitito un mensaje para toda esa gente, pero más enfocado en este caso que te prestaste, más te está a decir que, bueno, gracias por el tiempo, un poco enfocado al dinero, que obviamente es un medio para lo que se te ocurra. El dinero metido en un cajón, yo qué sé, te servirá de colchón de seguridad, pero te sirve para hacer cosas, en definitiva. Vos no dormiste con mucha plata bajo el colchón, no es divertido. A mí no me pareció divertido. Ah, vos sí dormiste con mucha plata bajo el... Sí, no es divertido. No, yo no, pero bueno, o sea... Por eso te digo, nadie que haya realizado acciones de generar valor tiene plata. Es una consecuencia de mover sus bienes y sus otros valores activos, digamos. Bien. No es como vos que tenés tu activo y tu movimiento y es tu valor. Y así vos das un valor y prestás un servicio. Y capaz que hoy no se monetiza como a vos te gustaría, pero si vos le das esfuerzo, amor y dedicación, probablemente va a perseverar y va a tener un éxito que acá lo estamos co-creando. Que sí, loco, a ver, entendamos que ya estamos hablando con varias personas que están diciendo, che, hay que mover, o sea, vivimos en una realidad que seguramente vas a tener que enfocar, proyectar, activar, ir por lo que uno quiere, salir a buscarlo. Sí. Si quieren un cambio y quieren generar más dinero para poder generar ese cambio que están buscando, hay que mover el culo, amigos y amigas. Mover el culo. Perfecto. A ver, estamos en un momento absurdo. Muy raro. La realidad argentina específica es algo como insólito. Claro. Insólito. Toda la gente del mundo viene y se saca foto con los precios de las cosas. A ese nivel estamos. La economía más pobre en generación de valor y más alta en el conseguir los bienes. Claro. O sea, no sé qué quieren de nosotros, me explico, es como una provocación máxima, ¿no? Bueno, pero capaz que a algunos les sirve para activar. Dicen los que saben que para el universo es lo mismo $1.000.000 que un alfiler, no sé. Entonces, independientemente de los precios, si vos lo querés, lo podés conseguir activando. Sí. No, a su vez, digamos, va a haber diversidad de problemas y circunstancias que nos movilizan de donde estamos obligatoriamente. Y esto, ¿no? La meditación es atención, digamos, ¿no? Se trabaja la atención plena. Vos con la atención plena logras muchas cosas. Obvio. Podés estar atento en el revuelo, porque quilombo va a haber. Entonces vos sos el que tienes que habitar la mente serena, no esperar que algo o alguien te lo provea de afuera, ¿no? Y va a ser de vital importancia para vos, ¿no? De vital importancia. Que vos puedas discernir, porque va a ser un momento donde tu criterio va a tener una gran influencia. No lo que te dicen, lo que te contaron, lo que te mostraron, ¿sí? Lo que vos percibís y realmente querés y decidís. Y bueno, bendito sea el patadón que nos dan en el laburo o que no nos alcance ni para comer, para irnos de ese lugar que no va con nuestros valores, con nuestros principios, digamos.
fue una realidad que nos sirvió en un momento, pero ahora ya no nos sirve. Y viene sí, esto a movilizarnos. Piensen también por qué, quizás me gustaría capaz que cerrar ahí, ir cerrando con por qué están tan cómodos en la incomodidad, ¿no? Y de repente pensar que tienen la salud, tienen todo en este momento para arrancar, que capaz que si no le dan bola, no escuchan a esas señales y bueno, después capaz que la cosa se encarajina un poco. Así que a activar. Amigos y amigas, acá estamos. Che, Andy, muchas gracias por prestarte acá para hablar del dinero, que es algo dentro de todo bastante incómodo a veces de que te cuenten. Así que muy agradecido a la gente que está del otro lado. Compartan, denle like, suscríbanse y nos vamos en otra historia. Ya tienen más información a por los sueños, que nadie va a poder vivir los sueños de nuestros más que nosotros. Sí, sí. Así que bueno, hermano, gracias, che. Gracias. Bueno. Hasta luego. Mirá.